Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Hoy quiero hablarle al corazón de toda persona que está atravesando una lucha, una prueba, una temporada difícil, una batalla que tal vez nadie ve, pero que Dios sí conoce. Porque una de las verdades más consoladoras de la vida cristiana es esta: Dios conoce tus batallas. Dios conoce las lágrimas que has derramado en silencio. Conoce las preocupaciones que no te atreves a contar. Conoce las cargas que llevas. Conoce las noches en las que has cerrado los ojos pero no has podido descansar. Conoce las preguntas que se levantan en tu mente y conoce también la fe que, aunque a veces se siente pequeña, todavía sigue viva dentro de ti. La vida en esta tierra no es fácil. No estamos en el paraíso. Mientras caminemos por este mundo habrá luchas, aflicciones, problemas, cambios, pérdidas, incertidumbre y momentos en los que tendremos que respirar profundo y decir: Señor, dame fuerzas, porque yo solo no puedo. Muchas veces pensamos que llegará una etapa en la que todo será sencillo. Pensamos: cuando termine esta preocupación, descansaré. Cuando mis hijos crezcan, descansaré. Cuando tenga estabilidad económica, descansaré. Cuando se resuelva este problema, descansaré. Cuando pase esta enfermedad, descansaré. Pero la realidad es que en la vida siempre aparecen nuevas batallas. Cambia el escenario, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero la necesidad de confiar en Dios permanece. Vivimos en tiempos difíciles. El mundo cambia rápidamente. Las costumbres cambian. La economía cambia. Las familias cambian. La sociedad cambia. La tecnología cambia. Las conversaciones cambian. Y muchas veces parece que todo se mueve tan deprisa que el corazón no alcanza a procesarlo. Lo que antes parecía firme hoy parece inestable. Lo que antes parecía sencillo hoy se vuelve complicado. Lo que antes se consideraba evidente hoy se discute. Lo que antes era dulce ahora se llama amargo. Y lo que antes era amargo ahora se presenta como dulce. Pero en medio de un mundo que cambia, hay una roca que permanece. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Sus promesas no cambian. Su santidad no cambia. Su misericordia no cambia. Su verdad no envejece. Su paz no depende de las noticias ni de las temporadas. Por eso, cuando todo alrededor parece moverse, el creyente tiene que volver a la base, al fundamento, al centro de la fe: Jesucristo. Él mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos mandó a confiar porque Él ha vencido al mundo. Jesús no prometió una vida sin dificultades. No prometió que nunca lloraríamos. No prometió que todos nos comprenderían. No prometió que nunca habría oposición, pero sí prometió su presencia, su paz, su victoria y su fidelidad. Y esas promesas son suficientes para sostener a un alma cansada. Mira la vida del Señor Jesucristo. No fue una vida cómoda según los criterios humanos. Él fue rechazado, criticado, perseguido, malinterpretado y finalmente crucificado. Hubo personas que lo amaron, pero también hubo personas que lo odiaron sin causa. Hubo multitudes que lo siguieron por los milagros, pero también hubo religiosos que buscaron cómo destruirlo. Sin embargo, Jesús nunca perdió la paz del Padre. Incluso en medio de la tormenta, podía descansar. En el mar de Galilea, mientras los discípulos estaban desesperados por el viento y las olas, Él dormía en la barca. Eso no significa indiferencia, significa autoridad. Jesús no estaba dominado por la tormenta estaba bajo su dominio. Y esa paz es la que Cristo quiere dar a sus hijos. No la paz superficial que el mundo promete por un momento y luego quita. No la paz que depende del dinero, de la salud, de la aprobación de los demás o de que todos los planes salgan perfectos. La paz de Cristo es más profunda. Es una paz que puede permanecer incluso cuando no hay abundancia. Es una paz que puede sostenerte incluso cuando hay enfermedad. Es una paz que puede guardarte incluso cuando hay crítica, abandono o incertidumbre. El mundo puede inventar muchas cosas. Puede producir tecnología, puede levantar edificios, puede crear entretenimiento, puede ofrecer distracciones, pero no puede fabricar la paz verdadera. La paz verdadera viene del Príncipe de Paz. Tal vez tú has buscado esa paz en muchas partes. Quizá pensaste que la tendrías cuando alcanzaras cierta meta, cuando alguien te pidiera perdón, cuando tu situación financiera mejorara,
cuando tu familia cambiara, cuando tu salud se estabilizara, o cuando desapareciera la presión. Pero la paz de Dios no comienza afuera, comienza dentro. No empieza cuando la tormenta se calla, empieza cuando Cristo gobierna el corazón. Y por eso hay personas que, aún en medio de pruebas muy duras, pueden decir: no entiendo todo lo que está pasando, pero sé que el Señor está conmigo. Esta es una de las grandes diferencias entre una fe superficial y una fe profunda. La fe superficial solo se sostiene cuando todo va bien. La fe profunda permanece cuando llegan las pruebas. La fe superficial depende de emociones. La fe profunda depende de Cristo. La fe superficial dice: creo porque hoy me siento fuerte. La fe verdadera dice: creo aunque hoy me sienta débil, porque mi confianza no está en mí, sino en el Señor. El apóstol Pablo es un ejemplo impresionante de esa fe. Cuando escribe a Timoteo, sabe que su partida está cercana. Está en una cárcel. Sabe que la muerte se aproxima. Sabe que su ministerio terrenal está llegando al final. Pero no escribe como un hombre derrotado. No escribe como alguien que perdió el sentido de la vida. No escribe lleno de amargura. Escribe con una claridad espiritual poderosa. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Qué declaración tan fuerte! No dice: la vida fue fácil. No dice: nunca sufrí. No dice: todos me trataron bien. No dice: todo salió como yo quería. Dice: he peleado. Eso significa que hubo lucha. Dice: he acabado la carrera. Eso significa que hubo resistencia. Dice: he guardado la fe. Eso significa que hubo ataques contra su confianza en Dios, pero no pudieron arrebatársela. Pablo había conocido persecuciones, cárceles, azotes, naufragios, traiciones, cansancio, hambre, peligros y soledad. Había sido perseguido por predicar al mismo Cristo que antes él perseguía en los cristianos. Conocía el precio de servir a Dios. Y aún así, al final de su vida no dice: me arrepiento. No dice: no valió la pena. No dice: me equivoqué al seguir a Cristo. Al contrario, mira hacia atrás y puede afirmar: he guardado la fe. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros pudiera llegar al final de su camino con esa misma convicción. No perfecto, no sin lágrimas, no sin cicatrices, pero sí con la fe intacta. La pregunta es: ¿qué clase de fe tenemos? Porque no toda fe es igual. Hay una fe natural que todos usamos diariamente. Nos subimos a un ascensor creyendo que funcionará. Subimos a un avión confiando en un piloto que no conocemos. Salimos a la carretera creyendo que llegaremos. Vamos a trabajar creyendo que recibiremos nuestro salario. Esa es una forma natural de confianza. Pero esa fe no mueve montañas espirituales. La fe que necesitamos para atravesar las batallas de la vida es la fe bíblica, la fe que se apoya en Dios, la fe que nace de escuchar y obedecer su palabra, la fe que el Espíritu Santo fortalece, la fe que se cultiva con oración, obediencia, perseverancia y comunión con Cristo. También hay fe heredada en el buen sentido. Una fe transmitida, por ejemplo, por enseñanza, por vida y por testimonio. Pablo le recuerda a Timoteo que la fe que vive en él primero habitó en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Esto nos enseña algo muy importante. La fe puede ser sembrada en una familia. Los padres y las madres tienen una responsabilidad espiritual enorme. Podemos preocuparnos por dar a los hijos estudios, ropa, techo, oportunidades, herramientas, carreras, viajes y recursos. Todo eso puede ser bueno. Pero si no les transmitimos fe, les estamos dejando una vida llena de cosas, pero vacía de fundamento. ¿De qué sirve que un hijo aprenda a ganar el mundo si no aprende a confiar en Dios? ¿De qué sirve que tenga conocimientos humanos si no conoce la palabra que sostiene el alma? ¿De qué sirve que sepa manejar tecnología, dinero o relaciones si no sabe doblar sus rodillas delante del Señor? Los hijos observan, los niños imitan. Aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Si ven a una madre orando en medio de la dificultad, aprenderán algo de la fe. Si ven a un padre abrir la Biblia, buscar dirección y reconocer su dependencia de Dios, eso sembrará algo en su corazón. Si ven que en la casa se habla de Dios, no solamente como una costumbre religiosa, sino como una realidad viva, crecerán con una semilla. No podemos obligar a nadie a creer, pero sí podemos modelar una fe auténtica.
No podemos salvar a nuestros hijos por ellos, pero sí podemos mostrarles el camino, enseñarles la palabra, bendecirlos, corregirlos y cubrirlos en oración. La fe también crece por imitación espiritual. La Escritura nos anima a mirar la fe de aquellos que nos han precedido, de aquellos que nos enseñan, de aquellos que permanecen firmes. Muchas cosas se aprenden mirando. Aprendemos a orar, escuchando orar. Aprendemos a servir viendo servir. Aprendemos a perseverar observando a personas que no abandonan a Dios cuando llegan los golpes de la vida. Por eso es tan importante rodearnos de creyentes firmes, de personas que no alimenten nuestra incredulidad, sino nuestra confianza en el Señor. Si te falta fe, mira a quienes han pasado por el fuego y todavía adoran. Mira a quienes han llorado y aún así siguen congregándose. Mira a quienes han sufrido pérdidas y todavía levantan las manos. Mira a quienes no han tenido respuestas inmediatas, pero siguen creyendo. Hay testimonios que predican sin necesidad de muchas palabras. Ahora bien, la fe no solo se recibe, también se cultiva. Una semilla puede ser verdadera, pero si no se cuida, no crecerá fuerte. La fe necesita alimento. La palabra de Dios alimenta la fe. La oración fortalece la fe. La obediencia confirma la fe. La adoración levanta la fe. La comunión con otros creyentes sostiene la fe. Pero si uno se aleja de la palabra, descuida la oración, se enfría espiritualmente, se llena de queja, se alimenta de miedo y se rodea de voces de incredulidad, la fe se debilita. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón ha dejado de mirar al lugar correcto. Y debemos entender algo. La fe será probada. No es una posibilidad lejana, es parte del camino. La Biblia habla de la fe probada como el oro que pasa por el fuego. El fuego no crea el oro, pero revela su pureza. Las pruebas no crean a Dios en nuestra vida, pero revelan dónde está nuestra confianza. Cuando todo va bien, es fácil cantar. Cuando hay abundancia, es fácil decir, Dios es bueno. Cuando todos nos apoyan, es fácil sonreír. Pero ¿qué ocurre cuando llega el dolor? ¿Qué ocurre cuando alguien se va? ¿Qué ocurre cuando una puerta se cierra? ¿Qué ocurre cuando la salud se quebranta? ¿Qué ocurre cuando una oración parece tardar? ¿Qué ocurre cuando personas que esperabas que estuvieran contigo no están? Allí se prueba la fe. Pablo conoció una prueba especialmente dolorosa: el abandono. En sus últimos días menciona que algunos lo dejaron. Otros se fueron a distintos lugares. Otros le causaron daño. Y en su ¿qué frase tan dura? Nadie estuvo a mi lado. Estamos hablando de Pablo, un hombre que había predicado, formado discípulos, levantado iglesias, ayudado a muchos, sufrido por el Evangelio. Y sin embargo, en el momento difícil muchos no estuvieron. Eso duele. No solo duele físicamente estar en una cárcel, duele espiritualmente sentirse abandonado por aquellos que podrían haber acompañado. Quizá tú también sabes lo que significa esa clase de dolor. Tal vez en un momento difícil esperabas una llamada que nunca llegó. Esperabas una visita que nunca vino. Esperabas apoyo de alguien que se alejó. Esperabas comprensión y recibiste crítica. Esperabas lealtad y encontraste indiferencia. Hay abandonos que marcan. Hay silencios que pesan. Hay ausencias que duelen más que ciertas palabras. Pero Pablo no termina su testimonio diciendo, todos me dejaron, así que me rendí. Él dice algo glorioso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa es la frase que puede sostenerte hoy. Pero el Señor estuvo conmigo. Cuando otros no estuvieron, Él estuvo. Cuando nadie entendió, Él entendió. Cuando nadie pudo entrar en tu cárcel interior, Él entró. Cuando nadie vio tus lágrimas, Él las recogió. Cuando nadie te defendió, Él fue tu refugio. Cuando nadie te dio fuerzas, Él te sostuvo. Hay momentos en los que Dios permite que descubramos que nuestra seguridad no puede depender de la presencia humana, aunque la compañía humana sea valiosa. Los amigos son un regalo. La familia es un regalo. La iglesia es un regalo. Pero el único que nunca falla es el Señor. Pablo no negó el dolor del abandono, pero tampoco permitió que el abandono definiera su fe. Él entregó la justicia a Dios. No vivió consumido por venganza. No dijo, cuando salga, me las pagarán. Dijo que el Señor se encargaría.
Esa es otra señal de una fe madura. La fe madura aprende a dejar ciertas cuentas en manos de Dios. No todo lo que nos hicieron tiene que convertirse en una prisión emocional. No todo daño debe gobernar nuestra memoria. No toda traición merece que sacrifiquemos nuestra paz. Hay cosas que debemos entregar al juez justo y seguir caminando. Pero volvamos a la frase de Pablo. He peleado la buena batalla. Esa expresión es muy importante, porque no toda batalla es buena. Hay batallas que Dios nos llama a pelear, y hay batallas en las que nos metemos por orgullo, por terquedad, por deseo, por emociones, por presión, o por falta de discernimiento. Hay batallas que valen lágrimas, oración, ayuno, perseverancia y esfuerzo, porque Dios está en ellas. Pero hay otras batallas que solo desgastan, hieren, confunden y arrastran a la familia a lugares donde Dios nunca nos mandó. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Una buena batalla es aquella en la que estamos obedeciendo a Dios, defendiendo la fe, protegiendo lo que Él nos confió, perseverando en su voluntad, luchando por nuestra familia bajo su dirección, resistiendo la tentación, sosteniendo la verdad, sirviendo en el ministerio, intercediendo por los que amamos, caminando en santidad, permaneciendo firmes a pesar de la oposición. Una mala batalla puede ser una relación que Dios ya te mostró que no conviene, un negocio que compromete tu integridad, una discusión alimentada por orgullo, una obsesión que te aparta de Cristo, una amistad que te enfría espiritualmente, una ambición que te roba la paz, un camino que parece atractivo pero no tiene la aprobación del Señor. Hay que preguntarse con honestidad, ¿por qué estoy luchando? ¿Esto viene de Dios o viene de mi terquedad? ¿Estoy obedeciendo o estoy forzando algo? ¿Esta batalla me acerca a Cristo o me aleja de Él? ¿Estoy defendiendo la verdad o solo mi ego? ¿Estoy perseverando en fe o insistiendo en un error? Porque hay batallas en las que la victoria consiste en permanecer, pero hay otras en las que la victoria consiste en salir corriendo. José huyó de la tentación en la casa de Potifar. Eso también fue una victoria. No se quedó negociando con el pecado. No intentó demostrar que era fuerte. Huyó. A veces la mejor batalla se pelea con los pies, alejándose de aquello que puede destruir el alma. En la Biblia vemos ejemplos de buenas y malas batallas. Jericó fue una buena batalla porque Dios estaba con Israel y dio instrucciones claras. No vencieron por estrategia humana, sino por obediencia. David contra Goliat fue una buena batalla porque David no peleó por orgullo personal, sino por celo del nombre de Dios. Gedeón venció con pocos hombres porque el Señor quería mostrar que la victoria venía de él. Pero también hubo batallas desastrosas, guerras donde el pueblo actuó sin obedecer, sin arrepentirse, sin buscar a Dios, y terminó perdiendo. La diferencia no siempre está en el tamaño del enemigo, sino en la presencia del Señor. Si Dios está contigo en una batalla, aunque llores, aunque tardes, aunque el proceso sea duro, aunque parezca imposible, podrás sostenerte. Pero si Dios no está aprobando esa batalla, aunque parezca fácil al principio, terminará dejando heridas. Por eso, antes de pelear hay que orar. Antes de insistir hay que preguntar. Antes de comprometer el corazón hay que discernir. Antes de arrastrar a otros hay que buscar la voluntad de Dios. No todo lo que deseamos nos conviene. No todo lo que se abre viene del cielo. No toda oportunidad es bendición. No toda relación es propósito. No toda puerta abierta debe cruzarse. La vida cristiana es una lucha real. Pablo usa muchas imágenes militares porque entiende que no estamos en un paseo espiritual, sino en una batalla. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne. No peleamos contra personas como si ellas fueran el verdadero enemigo. Detrás de muchas presiones, tentaciones, divisiones, engaños y ataques hay una realidad espiritual. Por eso las armas del creyente no son carnales. No vencemos con odio, manipulación, orgullo, gritos o venganza. Vencemos con oración, fe, verdad, obediencia, amor, santidad, perseverancia y la palabra de Dios. Muchas batallas se ganan de rodillas. El mundo piensa que rendirse es perder, pero para el cristiano, rendirse ante Cristo es la manera más poderosa de pelear. Cuando te arrodillas ante Dios, te levantas fortalecido delante de la vida. Cuando entregas tu carga al Señor, puedes enfrentar el día con una paz que no viene de ti.
Cuando reconoces tu debilidad, se abre espacio para la fuerza de Dios. Pablo aprendió que cuando era débil, entonces era fuerte, porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Tal vez hoy estás en una batalla familiar. Quizá un hijo se ha apartado. Un matrimonio está bajo presión. Una relación está herida. Una casa está cargada de preocupación. Dios lo sabe. Tal vez estás en una batalla económica, tratando de sostener responsabilidades, viendo cómo todo sube, cómo el dinero no alcanza, cómo las cargas se acumulan. Dios lo sabe. Tal vez estás en una batalla de salud, con diagnósticos, cansancio, síntomas, incertidumbre o temor. Dios lo sabe. Tal vez estás en una batalla emocional, luchando contra ansiedad, tristeza, soledad o agotamiento. Dios lo sabe. Tal vez estás en una batalla espiritual, sintiendo que tu fe es atacada, que tu oración se enfría, que tu mente se llena de dudas. Dios también lo sabe. Pero escucha esto. Que Dios conozca tu batalla no significa solamente que la observa desde lejos. Significa que está presente, que puede darte fuerzas, que puede enseñarte, que puede guardarte, que puede librarte, que puede sostenerte aún antes de que veas la respuesta. A veces Dios calma la tormenta. Otras veces te fortalece para atravesarla. A veces abre el mar. Otras veces te enseña a caminar por el desierto. A veces quita al enemigo. Otras veces prepara una mesa delante de él. Pero nunca abandona a los que ponen su confianza en él. Por eso no tires la toalla. No abandones la fe por una prueba temporal. No entregues tu confianza por una decepción humana. No permitas que una temporada dura te robe lo más precioso, tu relación con Dios. Pablo pudo perder comodidad, libertad, salud, compañía y reconocimiento, pero no perdió la fe. Que esa sea también nuestra determinación. Señor, pueden cambiar mis circunstancias, pero no quiero perder mi fe. Pueden fallarme personas, pero no quiero soltar tu mano. Puedo llorar, pero no quiero apartarme. Puedo no entender, pero quiero seguir confiando. También debemos aprender a valorar la paz de Cristo como un tesoro. Hay personas que entregan su paz por discusiones innecesarias, por comparaciones, por redes sociales, por preocupaciones que no pueden controlar, por deseos que Dios no les ha dado, por relaciones que los dañan, por batallas que no les corresponden. La paz se cuida. No podemos pedir paz y luego alimentar la mente con miedo todo el día. No podemos pedir dirección y luego ignorar la palabra. No podemos pedir fuerza y vivir desconectados de la fuente. La paz de Cristo debe gobernar el corazón, pero tenemos que aprender a permanecer cerca de Él. Una vida firme no se construye en un día. Se construye con decisiones pequeñas y constantes. Leer la palabra, orar, congregarse, obedecer, perdonar, servir, apartarse del pecado, pedir consejo, reconocer errores, levantar la mirada, volver a empezar. La fe fuerte no aparece de repente en el día de la crisis, se cultiva antes. Pero aun si llegaste débil a la crisis, todavía puedes clamar al Señor. Él no desprecia al quebrantado. Él no apaga o pábilo que humea. Él no rechaza al que viene con sinceridad. Un clamor honesto puede ser el comienzo de una nueva fuerza. Y si eres joven, escucha con atención. No esperes a perderlo todo para buscar a Dios. No juegues con la fe como si fuera un adorno familiar. No pienses que la vida espiritual es algo para después. Los tiempos son difíciles y necesitas fundamento. Necesitas convicciones. Necesitas saber en quién has creído. Necesitas aprender a decir no a lo que destruye y sí a lo que edifica. Necesitas rodearte de personas que te acerquen a Cristo, no que te empujen lejos de Él. Necesitas pedirle a Dios sabiduría para elegir bien tus batallas, tus amistades, tus relaciones, tus prioridades y tus caminos. Y si eres adulto, padre, madre, abuelo, líder o creyente con años en el camino, recuerda que otros observan tu fe. No tienes que fingir que nunca sufres. Una fe auténtica no niega las lágrimas. Las lleva delante de Dios. Tus hijos no necesitan verte como alguien perfecto, sino como alguien que depende del Señor. La iglesia no necesita personas que aparenten fuerza todo el tiempo, sino creyentes que sepan decir, me duele, pero confío. Estoy cansado, pero sigo. No entiendo, pero adoro. La batalla es dura, pero el Señor está conmigo.
Hay algo hermoso en llegar al final del día y poder decir, hasta aquí me ayudó el Señor. No porque todo haya sido perfecto, sino porque todavía estamos en pie, a trancas y barrancas, con luchas y pruebas, con lágrimas y cansancio, pero aquí estamos. Respiramos, creemos, oramos, esperamos, y mientras hay vida, hay oportunidad de honrar a Dios, de volver a empezar, de corregir el rumbo, de pedir perdón, de fortalecer la fe, de servir, de amar y de pelear la buena batalla. La vida es corta. La Biblia la compara con neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, no vale la pena gastar la existencia en cosas vacías, en resentimientos eternos, en pecados que destruyen, en batallas que Dios no mandó, en orgullo, en apariencias o en distracciones que roban el alma. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena guardar la fe. Vale la pena pelear la buena batalla. Vale la pena terminar la carrera con la mirada puesta en la corona que el Señor, juez justo, dará a los que aman su venida. Imagínate llegar al final de tu camino y poder decir con paz, Señor, no fui perfecto, pero te seguí. Tropecé, pero me levantaste. Lloré, pero no te solté. Me atacaron, pero guardé la fe. Me fallaron, pero tú estuviste conmigo. Pasé por fuego, pero no me consumí. Peleé la buena batalla. Acabé la carrera. Guardé la fe. Eso es terminar bien. Eso es vivir con propósito. Eso es entender que la victoria más grande no siempre es evitar problemas, sino permanecer fieles en medio de ellos. Hoy el Señor te llama a revisar tu corazón. ¿Cómo está tu fe? ¿Está fundada en Cristo o en emociones? ¿Está alimentada por la palabra o por el miedo? ¿Estás peleando una buena batalla? ¿O estás gastando fuerzas en algo que Dios no te pidió? ¿Has permitido que el abandono de otros te robe la confianza en el Señor? ¿Estás transmitiendo fe a los que vienen detrás de ti? ¿Estás cuidando la paz que Cristo te dio? No respondas estas preguntas con prisa. Llévalas a la presencia de Dios. Pídele discernimiento. Pídele fuerzas. Pídele que te muestre dónde perseverar y de dónde salir. Pídele que fortalezca tu fe como fortaleció a Pablo. Pídele que te enseñe a pelear con armas espirituales. Pídele que te ayude a guardar la fe hasta el final. Y ahora, allí donde estás, puedes hacer de estas palabras una oración. Señor, tú conoces mis batallas. Tú sabes lo que me preocupa, lo que me duele, lo que me cansa y lo que me asusta. Tú conoces mis lágrimas y mis silencios. Te pido que fortalezcas mi fe. No permitas que la prueba me aparte de ti. Dame discernimiento para pelear la buena batalla y humildad para dejar las batallas que no vienen de ti. Guarda mi corazón del miedo, de la amargura, de la confusión y del desánimo. Que tu paz gobierne mi vida. Que tu palabra sea mi fundamento. Que tu presencia sea mi fuerza. Y que al final de mi carrera yo pueda decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Que Dios te levante. Que Dios te fortalezca. Que Dios te dé paz. Que Dios guarde tu casa. Que Dios te ayude a resistir en el día malo. Que Dios te muestre su gloria en medio de esta temporada. Y que nunca olvides esta verdad. La batalla puede ser fuerte, pero el Señor está contigo. Él estuvo con Pablo en la cárcel. Estuvo con David frente al gigante. Estuvo con Gedeón frente a un ejército inmenso. Estuvo con José en la prisión. Estuvo con Daniel en Babilonia. Estuvo con los discípulos en la tormenta. Y estará contigo también. No estás solo. No peleas solo. No caminas solo. El Señor está a tu lado y te dará fuerzas. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén.